Un gusto saludarlos. El día de hoy les voy a explicar sobre lo que es la potencia. Este ejercicio se encuentra en la hoja de trabajo número 3 de matemáticas. Pues la potencia es una multiplicación abreviada donde los factores son iguales. Quiere decir que cuando miramos factores iguales, como se aparece en el ejemplo, acá, donde el 4 se repite varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, 4, 4, 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4 es una secuencia de mismos números. Lo podemos reducir a una potencia o asimismo de una potencia extenderla, ¿verdad? Antes de que iniciemos de realizarla, entonces les voy a explicar cuáles son los elementos que necesitamos conocer, lo que es la base, que es el número que se repite, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá, si miramos este ejemplo, el número que se repite en esas ocasiones es el número 4. Por lo tanto, ese número que se repite va a pasar lo que es base. Y asimismo, la cantidad de veces que se repite el 4. ¿Qué quiere decir? Aquí en este caso hay un 4, 2, 4 y aquí ahí está el tercer 4. Quiere decir que ese 3 va a indicar las veces que el número se está repitiendo. Si por ejemplo yo repito el 4, 4, 4, 4, el exponente sería 4 porque repetiría 4 veces. Ahora, si en mi caso no existiera el 3 ahí, sino que existiera el número 5, quiere decir que 4, ¿cuántas veces se va a repetir? 5 veces. Entonces, a eso me refiero. Que este exponente indica las veces que se repite la base, ¿ya? Y la base es el número que se repite, ¿verdad? El mismo, esa secuencia de números que se repite, esto sería la base. Muy bien. ¿Cómo se realizan esto? Ya teniendo a la aclaración, y les vuelvo a repetir, la potencia es una multiplicación abreviada, ya se reduce, ¿ya? Antes de darles un ejemplo de los que les dejé en la hoja, vamos a hacer esto, lo siguiente. Por ejemplo, si yo agarro un número, por ejemplo, que aparece 5 por 5 por 5, y me dicen, transfórmelo a potencia. Va, que lo transforme a potencia. Muy bien, lo que primero que tengo que realizar es ver qué número es el que se repite en todas las veces. En este caso es el número 5. Entonces este va a ser mi base, ¿ya? El número que se repite en todas esas veces va a ser mi base. Ahora bien, ¿cuántas veces se repite el número 5? Se repite una vez, dos veces, tres veces. Esas veces va a aparecer y se transforma en el exponente las tres veces. ¿Qué quiere decir? Que el exponente va a ser 3 porque son el número de veces que se repite el 5. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Ahora me pregunta, resuélvame esa potencia. Muy bien. Resolvemos cómo es esa potencia. No me van a multiplicar, escuchen bien, no se multiplica así. Ah, eso está fácil, profe. Vamos a multiplicar así. 5 por 3, 15. Totalmente malo. No se realiza de esa manera, sino que vamos a realizarla así. Me van a indicar, volvemos a hacer, extenderlo nuevamente, que sería 5. Ajá, me indica cuántas veces tengo que repetir de 5. Exacto, 3 veces. ¿Ya? Entonces, llevo 1, 2 y 3. Ya lo cumplí. Ahora lo vamos a resolver. Muy bien. Multiplicamos primero. 5 por 5, ¿cuánto da? Ajá, 25. Este resultado lo vamos a multiplicar, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por el otro número, ya que es 5. Entonces multiplicamos acá por 5. Entonces 25 por 5 da 125. Entonces la respuesta de esta potencia de 5 al cubo es 125. Miren, esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta que me piden de esa potencia. Vamos con un ejemplo. Vamos con el siguiente.
Vamos a reducirlo. ¿Ya? Vamos a reducirlo acá para poder borrar. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, me dicen resuelva esta potencia. Vamos a ver. 4 al cubo. Se lee cubo porque es un 3. Un poquito más adelante yo se los voy a explicar, ¿sí? Entonces me dicen 4 a la tercera potencia o 4 al cubo. Bueno, vamos a hacerlo. Me indica qué número es mi base. Exacto, es 4. ¿Qué número es mi potencia? 3. Muy bien. ¿Qué número es el que voy a repetir? Exacto, voy a repetir el 4. ¿Cuántas veces voy a repetir el 4? El exponente me indica que tengo que repetirla 3 veces. Entonces repito. Llevo 1, el otro 4 llevo 2 y el otro 4 ya llevaría 3, que son los que me indica el exponente. ¿Ya? Estos números es este número, el que me lo indica la base. Y nuevamente comienzo a multiplicar. Sería 4 por 4 da 16. Y 16 nuevamente, 16 por el otro 4 es igual a 64. ¿Ya? 16 por 4 da 64. Entonces, este resultado, el que está aquí, ese sería el resultado de la potencia. Muy bien, entonces tenemos claramente que esta es la base, este es el exponente, este es la base y este es el resultado de mi potencia, ¿ya? Eso se le va a llamar potencia. Muy bien, mi resultado de esa operación, 64. Muy bien. Ya aclarando eso, podemos decir y podemos hacer otro tipo de operaciones. Si en mi caso, por ejemplo, aparece otro número que es, por ejemplo, hagamos otro ejemplo acá, que es 2, por ejemplo, a la sexta potencia. Muy bien. Tengo de base el 2, tengo de exponente el 6, exacto. Y entonces, quiere decir que ¿cuántas veces voy a repetir el 2? ¿Cuántas veces me indica ahí el exponente? 6, exacto. Entonces, 2, llevo una, llevo otra, llevo 3, 2, 4 veces, 5, 1, 2, 3, 4, 5, me falta una, yo creo que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, las 6 veces que me indica el exponente. Bien, ahora lo vamos a realizar. Muy bien, si lo pueden realizar mental, pues está muy bien. Si no, lo hacemos igual que yo lo estoy explicando. Multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por el otro 2, 16. 16 por el otro 2, 32. Y luego por el otro 2, 64. Entonces, como ya no hay más números ahí, entonces mi resultado es 64. Nunca me van a multiplicar, y se los vuelvo a repetir. Nunca me van a multiplicar así. Profesor, está fácil. Multiplico 2 por 6 es igual a 12. No, nunca se realiza de esa manera. ¿Ya? Él lo tendría mal. Y en lo que ustedes tienen que decir que, lógicamente, si saben que 2 a la sexta es igual a 64. Aquí sí la tendría buena. Muy bien. Hay ciertos casos muy especiales de lo que es la potencia, ¿ya? En uno de esos casos de la potencia dice que todo número elevado a la cero potencia es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Si mi regla dice todo número elevado a la cero potencia es igual a 1. Digo, 6 elevado a la cero potencia va a ser 1. Eso va a ser mi respuesta. No va a cambiar. Por ejemplo, profesor, 8 elevado a la cero potencia va a ser siempre 1. ¿Ya? 10 elevado a la cero potencia es igual a 1. Esa es una regla que existe. A uno más difícil. Uno más difícil, perdón. Uno más difícil. 1000 elevado a la cero potencia es igual a perdón. Es igual a 1. Ahí está, 1. Entonces todo número elevado a la cero potencia, ¿ve? A la
0 potencia va a ser igual a 1. Eso va a ser siempre. Hay otra regla que dice lo siguiente. Dice, todo número elevado a la primera potencia es el mismo valor que tiene la base. ¿Qué significa? Si por ejemplo 6 elevado a la primera potencia va a ser igual a 6. Es decir, es el mismo número. ¿Ya? Es el mismo número. Otro. 40 elevado a la primera potencia va a ser igual a 40. El mismo número. ¿Ya? 300 elevado a la primera potencia va a ser igual a, exacto, 300. Así es la regla. Todo número elevado a la primera potencia va a ser el mismo valor que tiene la base. En este caso es 300. Muy bien. Y también hay otra regla que es cuando son múltiplos de 10. ¿Qué significa cuando son múltiplos de 10? ¿Ya? 10, por ejemplo, sus múltiplos pueden ser, por ejemplo, 100, 1000, 10.000. Son múltiplos, ¿ya? Cuando son de ese tipo de números, que es donde solo existe el 1 y ceros, ¿ya? A eso me refiero. Cuando ustedes miran un número donde solo existe el 1 y ceros, son múltiplos de 10, ¿ya? Muy bien. Cuando hacemos esto, ¿ya? Entonces lo podemos resolver de una manera más fácil. Quiere decir, un camino largo lo podemos realizar pequeño solo cuando son, por ejemplo, el 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y ahí 1.000.000, y así nos vamos en esa categoría. No lo van a realizar con estos números porque aquí ya no es 1, sino que aquí es 2, aquí ya no se puede realizar, ¿ya? Entonces solo se puede realizar, ¿ya? Cuando, si los tienen así, no. Cuando es un 1 acompañado de 0. Aquí sí se puede realizar. ¿Y cuál es este método? Muy sencillo. Si por ejemplo me dan 10 elevado a la quinta potencia, lo puedo realizar así. 10 por 10 por 10, 3 por 10 y por 10, ¿verdad? Que son las 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Que me indica el exponente. O bien reducirlo todo para que se me quede más fácil. Voy a copiar un 1, lo copio, y este me indica, este 5, cuántos ceros voy a escribir. ¿Cómo así? Entonces, este me va a indicar que es un número 5, entonces yo voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y esa es mi respuesta. No tuve que multiplicar, sino que únicamente utilicé esa ley que existe ahí. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a hacer otro. Que por ejemplo, un 1 acompañado de ceros, o un 10 acompañado, ¿verdad? Un número así, por un exponente diferente. Por ejemplo, como que le un 7. ¿Ya? Copio el 1, que es mi referencia. Copio el 1, escribo el 1, y luego, ¿cuántos ceros voy a escribir a la par de ese 1? Exacto, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos que son 10 millones. Así sencillamente. No tuve que multiplicar todo, sino que utilicé esa ley que existe ahí. Cuando es un 1 o un 10 acompañado, ¿verdad? Un 1 acompañado de ceros elevado a cierta cantidad, el exponente me va a ayudar a colocar los ceros. Esto únicamente funciona con estos números, con 10, 100, 1000, etcétera, ¿verdad? No me lo van a realizar con 20, con 21, con 24, no, ahí sí no funciona. Solo funciona con este tipo de números para cortar el procedimiento, para realizarlo más pequeño. Como les dije en una ocasión, hay muchos caminos para llegar a la misma respuesta. Muy bien. Ahora bien, vámonos acá a realizar un ejercicio de los que les dejé acá. Solo uno les voy a ayudar. Ya, a ustedes ya les corresponde realizar este trabajo. Vamos a realizar, por ejemplo, acá hay uno medio de los que les acabo de explicar.
Y acá hay otro de otra regla que les acabo de explicar también. Entonces vamos a realizar este, ¿ya? Y vamos a, quiere decir que es 3 a la quinta potencia. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar el 3 ¿cuántas veces? Exacto, 5 veces la que me indica el exponente, ¿ve? 5 veces me indica el exponente. Vamos a arreglar un poco este mi 0, este mi 5, perdón. Ahí está. Quiere decir que ¿cuántas veces? Llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4 y llevo 5. Bien, vamos a multiplicar. Solo voy a borrarle la parte de abajo. Vamos a multiplicarlo y sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Pero ya no me sé nada, entonces multiplicamos el 27 por el 3. No hay ningún problema. 27 por 3. Y voy a hacer mi multiplicación. Vamos a multiplicar, ¿qué sería? 3 por 7, 21. Llevo 2. 3 por 2, 6. Más 2, 8. 81. Muy bien. 81 aquí me da por 3. 81. Por el otro 3 que me hace falta. Bien, aquí vamos a hacerlo otra vez. 81 por 3. 3 por 1, 3. Y 3 por 8, 24. Entonces, ya resolví. Queda 243. Entonces vengo yo y anoto esa respuesta aquí. Y eso es todo lo que tengo que realizar referente a las potencias. No se olviden de las leyes que les dije. Todo número elevado a la primera potencia es el mismo número que tiene en la base. Segunda ley, todo número elevado a la cero potencia es igual a 1. Muy bien, solo ciertas características se me olvidan ciertas características para poder leer potencias. Para leer potencias se lee primero la base y luego el exponente, ¿ya? Entonces dice 2 en el caso especial de la potencia de 2 y de 3 tienen un nombre especial. Por ejemplo, si aparece con una potencia 3, se lee 2 al cubo, ¿ya? Cuando hay una potencia, repito otra vez, un exponente 3 que tenga como exponente 3 se llama cubo. Cuando existe un exponente que sea 2 se llama cuadrado, 2 al cuadrado. Ya, por ejemplo, 8 al cubo, 3 al cubo, 9 al cubo. En caso del 2 sería 6 al cuadrado, 70 al cuadrado y 18 al cuadrado. Mucho así lo entendemos, ¿ya? Pero cuando aparecen números diferentes que no son el 2 y el 3 se leen así. Sería 4 a la quinta potencia, ¿ya? Otros lo leen 6 elevado a la quinta potencia, se lee quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y así nos vamos. Por ejemplo, 10 elevado a la tercera potencia, pues se puede decir, o como ya les dije anteriormente, 10 al cubo. Otro, por ejemplo, 9, no me van a decir 9 al 8, sino 9 a la octava potencia, ¿ya? Otro número, por ejemplo, 7, no me van a decir 7 a la 9 potencia, no se lee, sino que es 7 a la novena potencia. Entonces utilizan números ordinales, ¿ya? Entonces sería la quinta, la cuarta, a la sexta potencia, a la séptima, a la octava, novena, y así sería consecutivamente. Bien, yo creo que eso sería todo lo que tengo para explicarles el día de hoy sobre lo que es la potencia. Si tienen dudas, pues con gusto me las pueden dejar. Yo con gusto también se las puedo aclarar. Así que nos vemos hasta una próxima. Se cuida.